Que nos impartirá nuestro querido amigo Paco Kraus Trujillo. Cuando quiera. Señores directivos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, estimados consocios en la misma, señoras y señores, ha sido un honor para mí que esta Real Sociedad, de la que soy miembro, me haya designado para presentar a mi gran amigo y admirado barítono Francisco Kraus. Sin más, paso a hacer una reseña de su historial artístico. Francisco Kraus comenzó sus estudios de canto con doña María Suárez Fiol y fue solista de la Coral Polifónica de Gran Canaria, dirigida por el maestro Luis Prieto. Se traslada a Barcelona para estudiar con la señora Gali Markov. Regresa a Las Palmas de Gran Canaria y estudia un año con doña Lola de la Torre, hija del gran barítono gran canario Ernesto de la Torre. Y después parte para Milán, donde perfecciona su técnica con la que fue la famosa soprano Mercedes Llopart durante 2 años. Entre tanto mantuvo una gran actividad concertística, interviniendo por 2 años consecutivos como solista en las interpretaciones del famoso Miserere de Hilarión Eslava en Sevilla y 2 conciertos con la Coral de Sevilla y en un concierto en el Teatro Principal de Zaragoza. Su presentación en la ópera tiene lugar en el Teatro Comunale Giuseppe Verdi de Trieste en 1960 con el nombre artístico de Franco de Marco, con Kovácsina de Mussorgsky. Canta luego Lucia de la Memur de Donizetti, La Traviata de Verdi y Faust de Gounod. Retorna a España y se presenta en La Coruña en los festivales de España con la compañía de Pablo Sorozábal, especialmente contratado por el compositor vasco para cantar sus obras Catiuca y La Tabernera del Puerto, y además el caserío del también vasco Jesús Guridi, obteniendo un rotundo éxito. A continuación se presenta en el Teatro de la Zarzuela con la Compañía Lírica Nacional, dirigida por el teatro. ¿Se oye? Sí. Perdón. A continuación se presenta en el Teatro de la Zarzuela con la Compañía Lírica Nacional, dirigida por el maestro Mendoza Lasalle, logrando un gran éxito de crítica y público, realizando con esta compañía una larga gira por todo el norte de España. En 1962 forma compañía propia y durante casi 5 temporadas actúa por casi toda la nación, destacando sobre todo las realizadas en Madrid y Barcelona durante todo el mes de junio de 1963, sin omitir los grandes triunfos que obtuvo nuestro Teatro Pérez Galdós, de los que guardo un imborrable recuerdo. También cantó en Radio Nacional de España y en Televisión Española. Recuerdo muy particularmente su estupenda interpretación del aria La Estrella de Tannhäuser de Wagner, e intervino en una grabación para Televisión Española de la ópera Marina junto con Ana María Olari y Bernabé Martí, y también El Conde de Luxemburgo de Lear. Después volvería a cantar Marina con su hermano Alfredo en el Parque Genovés de Cádiz, y en julio de 1964 en el estanque del Parque de Retiro de Madrid con Pilar Árboles y Carlos Morri. En mi criterio, Paco Kraus ha sido el más sobresaliente roque de los muchos que he escuchado. Marcha luego a Venezuela para una larga temporada en el Teatro Nacional de Caracas. Regresa a su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria, como es más que sabido, y por motivos familiares se retira en los escenarios. No obstante, continúa cantando en conciertos y colaborando esporádicamente en temporadas de zarzuela en la península y en nuestras islas, principalmente en esta capital con la compañía Isaac Albéniz. En los años 1976, 1977 y 1978 canta Marina y Doña Francisquita, en la que encarnó, a petición del director de escena y autor de los decorados Sergio Cargo, a Lorenzo Pérez, el botillero enamorado de Aurora la Beltrana, personaje de escaso lucimiento para un barítono de su clase por sus breves intervenciones, pero que se vio comprometido a interpretar. En los festivales que él creara, contando con la colaboración excepcional de su hermano Alfredo como intérprete.
celebrados en el Estadio Insular y que, mientras no se demuestra lo contrario, han sido las primeras representaciones líricas de la historia, menos en España, celebradas en un campo de balompié, con gran asistencia de espectadores que llenaron toda la grada curva. Lucia de la Memur, en la que encarnó al malvado Lord Enrique Aston, hubo que trasladarla al Teatro Pere Galdós porque se estaba replantando el césped del estadio, lo que mermó considerablemente la concurrencia de público por el muchísimo menor aforo del recinto teatral, aunque se dieron 2 funciones. En 1978 vuelve a Venezuela para una serie de conciertos en la radio y televisión, entre otros. Esta vez la estancia se prolongaría 9 años, pues como consecuencia de las citadas actuaciones le fueron ofrecidas las plazas de profesor de canto en la Escuela Superior de Música de Venezuela, Ministerio de Educación y en una de las escuelas del Consejo Nacional de la Cultura, CONAC. Fue también profesor en el Taller Permanente de Ópera de Caracas y en el coro de la Ópera de Villa Capital. Alterna estas actividades con numerosas actuaciones que culminan con unas representaciones de Marina en el Teatro Municipal de Caracas con su hermano Alfredo en 1980. En 1987 regresa a España para desempeñar la cátedra de perfeccionamiento de canto en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, cargo que ostentó hasta su jubilación. A esta cátedra acudió Yolanda Ullanet como mezzosoprano, y él le dijo que no era tal sino soprano lítica ligera, por lo que gracias a los conocimientos de Paco Grau está desarrollando una exitosa carrera internacional que él no habría logrado como mezzo, porque seguramente habría afectado gravemente su voz. También encaminó a otra coterránea, Elisa Vélez, como soprano ligera, que también ya está haciendo carrera. Durante este tiempo, Francisco Grau ofreció varios conciertos en Masnou, en Barcelona y en las Palmas de Gran Canaria. Y en julio del año 2000 se retira definitivamente a su ciudad natal, pero no abandona la enseñanza, pues continúa dando clases particulares de canto. También fue profesor del coro gallego de la Universidad de Barcelona en el tiempo que estuvo establecido en dicha ciudad. Cantó, entre otras muchas zarzuelas, La Calecera de Francisco Alonso, que recuperó para la cena después de 30 años de no interpretarse. Y le escuché en el Teatro Pere Galdós, completamente abarrotado de público que le aplaudió entusiásticamente por las brillantes interpretaciones que hacía de sus personajes, no solamente en un musical, sino también como actor en las partes de Calamata. También en Caracas cantó las operetas El Conde de Luxemburgo de Ferenc Lear y estrenó Rosmarie de Rudolf Fring y Herbert Stockhart, perdonen mi mal alemán, con gran éxito. Es una lástima que no pudiéramos oírlas aquí. En el disco, lamentablemente, no se prodigó mucho, pues únicamente grabó la ópera Marina de Emilia Arrieta y la zarzuela La Tempestad de Ruperto Chapí, y también un disco de romanzas de zarzuela y otro de canciones canarias. Ha sido dirigido, entre otros, por los maestros Molinari y Pradelli, muy famosos, Teo Alcántara, Fornasari, Faisá, Eugenio Mario Marco, Manfredi Argento, Benito Lauret, Gabriel Rodó, Olmedo, etc. En sus recitales siempre incluía líder de Schubert, Schumann, Brahms, Strauss, Richard y Wolf, canciones de Rachmaninoff y de Néstor Álamo, además de arias de ópera y romanzas de zarzuela. Ha dado cursos en la Fundación Musical Musillama de Caracas, Universidad Internacional de Verano Pere Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, lamentablemente desaparecida, Amigos del Arte de Valencia y clases magistrales en Valencia, y actualmente instituidos en Lidia. También ha pronunciado conferencias sobre el canto y su técnica en la segunda jornada de logopedia en Valencia. Problemas de la enseñanza del canto en los conservatorios en La Grande, Asturias, y la Escuela Antigua de Canto Italiana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, en las asociaciones musicales Amigos de Alfredo Grau de Bilbao y Oviedo. Últimamente ha participado como ponente en el primer curso de voz profesional y artística celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, organizado por el Servicio de ORL del Hospital Clínico de dicha ciudad y declarado de interés científico sanitario por la Junta de Andalucía. Es socio en honor de las asociaciones de Amigos de Alfredo Grau de Bilbao y Oviedo. Es ingeniero técnico industrial, profesor de EGB y profesor de canto.
Ha sido miembro del Instituto de Cultura Hispánica de Venezuela y asesor musical de la Fundación Bellas Artes de Venezuela. Fue uno de los fundadores de la Delegación Provincial de Las Palmas de Juventudes Musicales Españolas, desempeñando entre otros cargos en su junta directiva. Y de Amigos de la Ópera. Admito la... Fundador, sí señor. Admito la aclaración. Desempeñando, hablábamos de juventudes musicales, desempeñando entre otros cargos de su junta directiva la presidencia, y durante ella quedó su goro, nombrando como director del mismo Juan José Falcón Zanardi. También ha hecho algunas incursiones en el campo de la composición musical como aficionado, con una marcha titulada El Soldadito de Plomo, estrenada por la Banda Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y Tierra Nuestra, o Canto a Canarias, para banda y coro, igualmente interpretada por la citada banda y las corales de Aruca y de la Casa de Galicia, y tiene por estrenar una segunda marcha y un par vienés. Francisco Kraus ha sido uno de los más relevantes valitos de la zarzuela del pasado siglo. Es una pena que Paco Kraus, condicionado por razones de índole familiar, no pudiese guardar el tiempo suficiente para que le llegaran los contratos para cantar ópera, que era su objetivo, y en la que tengo la plena convicción habría sido figura destacada, y que ya en la zarzuela su carrera en España hubiese sido más prolongada. Y esto no lo afirmo motivado por el afecto y la amistad que nos unen, sino como exposición de una realidad indiscutible. Muchas gracias. Gracias a don Carmelo Dávila. Tiene la palabra don Francisco Kraus Trujillo. Bueno, sobra decirles que estoy muy complacido de verles aquí para pasar un rato oyendo lo que yo pueda decirles y que les pueda servir, sobre todo a los que ya están metidos en el mundo del canto, de algo. Porque la conferencia, espero no extenderme, tiene un carácter didáctico, pedagógico, como se quiera, y espero que les sirva de provecho a más de uno. De resto, decirles que estoy muy contento de poder llegar a ustedes, que precisamente al público de mi isla es con el que menos, con el público de mi isla es con el que menos he estado en contacto en este terreno que yo he cultivado con bastante amplitud, tanto en América como en España. Espero que les vaya a gustar la conferencia a la que voy a dar al principio. Bueno, empezaremos con unas generalidades sobre el canto que nos van a introducir en el campo de lo que es la técnica italiana, la escuela italiana antigua. La escuela italiana de canto ha sido una que se ha impuesto en el mundo a partir de los siglos XV y XVI con sus famosos cantantes de capilla y después con los de ópera. ¿Se oye bien? Sí. El creador de la moderna escuela de canto es, sin embargo, un español, el tenor y compositor Manuel García, padre de la famosa soprano María Maligrán y de la mezzosoprano Paulina Viardot, y quien vivió muchos años en Italia. En aquella época se exigía del cantante una suma de conocimientos y una larga preparación. Desgraciadamente, esto se ha descuidado bastante en la época moderna, y así nos encontramos con cantantes dotados de grandes y bellas voces que por falta de la preparación adecuada y por haberse lanzado prematuramente, se han malogrado en breve tiempo. Lo mismo ocurre cuando el cantante no sabe escoger el repertorio idóneo para sus facultades vocales. Para los tratadistas italianos de fines del 1500 y principios del 1600, la disposición era la posesión simultánea de un timbre bello, flexibilidad, sonoridad, extensión
y agilidad. Como quiera que la técnica vocal era aún bastante rudimentaria, la disposición aparecía como una rara suma de dotes naturales, a los cuales se añadía una educación musical de primerísimo orden. Más tarde, descubierta la técnica y difundida sobre todo con el pase de registro, el concepto de disposición se volvió alusivo no tanto a las grandes cualidades naturales cuanto a la inclinación a asimilar la correcta emisión y a contar con precisión, gusto y expresión. Ya desde el siglo XVII se enunciaba con principio que los cantantes vocalmente superdotados son en general abúlicos, imprecisos, aburridos. Los cantantes que en cambio están constreñidos a colmar con el estudio de efectos tímbricos o de sonoridad son mucho más válidos, incluso estilística y musicalmente, y sobre todo dan emoción. Con esto como premisa, queda claro que quien enseña el canto tiene como misión principal aquella de descubrir y desarrollar la disposición del alumno o de la alumna, aunque no se trate de un Caruso, de un Titarrufo, de una Callas o de una Tebaldi. Desgraciadamente, y en una gran proporción, la disposición es literalmente destruida por las escuelas de canto actuales. Es muy difícil emitir un juicio sobre un posible alumno basándose en una sola audición. Por supuesto que la experiencia ayuda mucho a este respecto, pero para opinar sobre una base sólida, real, se precisan varias audiciones y aún así existe siempre un margen de error. Enrico Caruso fue rechazado en su primera audición diciéndosele que no era apto para el canto. Así pues, es preciso el periodo de prueba y en realidad, solo cuando la voz sea impostada, será posible emitir un juicio correcto y definitivo. Esto no quiere decir que deban alimentarse ilusiones y baldías. El maestro de canto debe tener la honestidad y el coraje suficientes para hablar con toda claridad al aspirante a cantante. Por otra parte, dosificar bien debe ser la consigna del maestro de canto, averiguar qué hay y qué falta en todo alumno. Y ya con esto vamos a meternos de lleno en lo que supone la conferencia de hoy sobre el canto y su técnica relacionados con la escuela italiana antigua. Podría decirse que el canto es la exaltación musical de la palabra, pues da al verbo una intensidad de que es incapaz el lenguaje en su forma hablada. En su significado más noble, canto puede ser aproximado a melodía y a poesía. Técnicamente puede indicar el arte de modular, palabra a tener en cuenta en los estudios de canto, la voz humana a fin de reproducir la íntima expresión de la música. El canto es espontáneo y sirve para expresar todos los estados anímicos. Se puede afirmar que se canta de modo instintivo y todos somos teóricamente aptos para cantar, pero muy pocos poseen el instrumento adecuado, a lo que habría que añadir la inteligencia y la preparación necesaria para sobresalir en el arte lírico. La música y con ella el canto no tiene principio ni fin, constituye desde el principio una función de la naturaleza viva. Quiere esto decir que lo que entendemos como el concepto de música no es el resultado de inventos ni de descubrimientos personales. Podemos suponer que en la época en que la vida espiritual humana constituía una unidad aún no desarrollada, la música no tuvo existencia independiente, sino que estaba ligada a todas las demás manifestaciones artístico-espirituales. La música vocal existe desde los más remotos tiempos. El hombre ha cantado siempre, diríase que por vocación indeclinable. El ser humano ha cantado para expresar estados del alma y quizá inicialmente para ensalzar a sus divinidades. Esta aseveración viene avalada por lo poco que conocemos de la música en la Edad Antigua. Efectivamente, lo que de una u otra forma se conserva es la música religiosa. En cualquier caso, se puede afirmar que la música y el canto son tan antiguos como la propia humanidad y que no tuvieron una asistencia independiente, sino que estaban ligados a todas las demás manifestaciones artísticas y espirituales. Ahora bien, no hay forma de saber cómo era la música en los albores de la humanidad, y mucho menos de cómo se cantaba entonces. Es de suponer que debió de ser de forma harto primitiva y natural, casi como se habla.
Con el transcurso del tiempo, siglos, el hombre, mediante sucesivas revelaciones y descubrimientos obtenidos en la práctica del canto, logró ir creando una técnica de emisión que le ayudaba en dicha práctica y que, como es natural, fue evolucionando y perfeccionando. El arte del canto, aun cuando en puridad no sea un arte, ya que no es creación, es el conjunto de estudios y prácticas necesarias para llegar a la reproducción e interpretación perfectas. El canto exige un buen oído musical, voz sana, memoria, cuadratura y una comprensión también sana, sobre todo en el aparato respiratorio. La base del canto es la respiración, que ha de practicarse a fin de desarrollar el fiato o apoyo respiratorio. La técnica del canto es, por tanto, el conjunto de normas, procedimientos, habilidades y hasta recursos, cuyo conocimiento y práctica habitual, aplicados al manejo de una voz, transforman al poseedor de ésta en un verdadero cantante. La voz humana no alcanza su completo desarrollo sin la técnica, y no hay más alternativa para quien aspire a cantar dignamente que el estudio. La voz es la función más frágil del cuerpo humano, y la laringe es el más delicado de todos sus órganos, de tal modo que si se infringen las leyes generales de la biología que rigen para el órgano fonador, éste puede atrofiarse y llegar a la pérdida total de la voz. Es por ello que resulta imprescindible una buena dirección. Son numerosos los casos de estudiantes cuya prometedora carrera se ha arruinado por falta de dirección adecuada. La cualidad que hay que cultivar preferentemente en el cantante, si no la tiene espontáneamente, es el buen gusto, evitando exageraciones y cualquier contrariedad o falta de respeto a la partitura. Los cantantes que han logrado la celebridad son aquellos que han sabido usar sus facultades con absoluto dominio técnico y con el más refinado gusto. En los tiempos modernos, siglo XV y siguientes, ya se empieza a tener noticias de la música y el canto gracias a la tradición oral y escrita. Por ejemplo, se sabe que entonces no se había superado el pase de registro, en italiano el passaggio, y el fa3 era el límite para la voz natural. La forma de lograr el anhelado pase la constituía el falsete. De ahí que fuera esta la época en que reinaron los contratenores y castrati. A partir de los siglos XV y XVI se había impuesto en el mundo la escuela italiana de canto con los famosos cantantes de capilla y después con los de ópera. Pero no es esta la que se conoce como la escuela italiana antigua y de la que pasaremos a hablar a continuación. No obstante, me voy a permitir un inciso para aclarar los principios del antes citado pase de registro. Gracias a este repetido pase, los cantantes lograron llegar y sobrepasar el célebre do sobreagudo o do-4, mal llamado do de pecho, siendo, según tradición, el tenor francés Tipre quien primero lo logró en la historia, aunque se dice con una cierta base que ya este logro lo había conseguido el tenor español Manuel García, anteriormente citado. El pase de registro es con la respiración o apoyo, la emisión en la máscara y la vocal alta, uno de los 4 pilares, una de las 4 premisas necesarias para la enseñanza del canto. Tener por naturaleza el pase de registro es un don excepcional, mientras que adquirirlo no es nada fácil, pero es la condición sine qua non del canto. Presenta algunas analogías con el giro del pulgar del pianista, con las posiciones en los instrumentos de arco. Cuando el cantante no sabe seguir el pase de registro o lo sigue con retraso y mal, el resultado no son solamente los malos agudos, sino también la imposibilidad de flotar el sonido a ciertas alturas, es decir, frasear en los agudos, de modularlo, de seguir los signos de expresión. Por consiguiente, la lectura arbitraria y también los descuadres. Al mismo tiempo, se pierde la facultad de ligar como Dios manda en la zona alta, teniendo en cuenta que el legato es esencial para el bel canto. Sin legato no existe el bel canto. Por esto repetimos, el legato perfecto es la mejor condición del cantante, pues en caso contrario se destroza la melodía. Son muchos los cantantes masculinos, aún los famosos, que tienen dificultades para ligar en la zona alta.
Bien claro que al hablar de la zona alta no me refiero a tesituras astronómicas, sino a las frases que van del sí al re para el bajo, del re al mi o fa para el barítono y del fa al sol o la tres bemol para el tenor. Algo que desconoce la mayoría, incluso cantantes célebres, es que entre el sol y la central, las sopranos y el mi y fa, las mezzos, deben cubrir el sonido. Este principio debe extenderse a toda la primera octava, y lo mismo ocurre con las escalas descendentes. Hay quien afirma que el pase de registro no existe o que el cantante debe hacerlo donde y cuando le parece. Vayamos por partes. Existe y no existe. Más claramente, salvo los casos excepcionales, como queda dicho, los cantantes, sobre todo masculinos, no poseen la facultad del pase de registro, pero con un estudio concienzudo y racional, este se adquiere, o lo que es lo mismo, el pase desaparece, con lo cual es obvio que deja de existir. Y valga verdades, el cantante en buena línea de canto no se le nota cuándo, dónde ni cómo efectúa el pase, ya que todos sus registros están igualados. Es decir, el pase de registro ha desaparecido, no existe. En ciertos puntos se ignora siempre que en determinado momento de la subida, para evitar que el sonido pierda timbre y se vuelva forzado o gritado, perjudicando modulaciones y ligado, es necesario imprimir a la laringe, utilizando determinados músculos, una inclinación y un leve descenso. Ello se logra bajando la mandíbula, es decir, abriendo la boca en forma de bostezo. Después de esto, la laringe volverá a subir utilizando otros músculos. Para ello hay que enseñar a oscurecer el sonido con morbidez, sin alterar el empuje del fiato. Y sobre todo, es esencialísimo que las notas anteriores al agudo tienen que estar cubiertas, sin remedio. Hay que cubrir las notas anteriores al agudo, sobre todo la anterior. Como hemos dejado, hablaremos ahora de la respiración en el canto. Como hemos dejado dicho antes, la base del canto es la respiración, que ha de practicarse a fin de desarrollar el fiato o apoyo respiratorio. Incomprensiblemente, son raros los profesores y los mismos cantantes, algunos consagrados, que le dan a la respiración la importancia que ésta tiene, pues quien sabe respirar bien tiene en su mano la clave para ser un artista del canto. Por largo tiempo, tratadistas y foniatras se han apegado al argumento más fútil y obvio, la inspiración, evitando e ignorando, en cambio, el estudio de la expiración. En cualquier modo, buena parte de los maestros de canto, además de diversos cantantes célebres, repito, ignoran que se inspira por la nariz, exceptuando los fiatos rubati, y que la inspiración debe ser amplia y profunda, pero sin exageración. Es evidente que cantando un aria, la inspiración va proporcionada a la longitud de la frase a ejecutar. Los ejercicios deben estar encaminados a que el alumno se acostumbre a almacenar la mayor cantidad de aire posible, es decir, acortar el tiempo de inspiración y alargar el de expiración, ahorrando aire, lo que es típico de la respiración cantada. La justa expiración permite al cantante el empleo de la exacta cantidad del aire necesario para el ejercicio, la frase o la nota a cantar. Por supuesto, el fiato no se puede tomar a capricho donde se quiera, sino muy al contrario, donde se debe. La enseñanza de la respiración se completa con los llamados ejercicios de respiración muda. Estos ejercicios exigen mucha constancia, método y exactitud.